Saludo nuevamente a todas y todos en este 54º testimonio a título personal y cuarta entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor José Narro Robles y describir tan solo su trayectoria y su currículum, créanme, representa un gran reto. No solo por lo extenso de sino porque además se corre el riesgo de omitir alguno de los tantos momentos importantes de su vida profesional y académica. Así que en esta ocasión lo haré con un enfoque de significado y de servicio en nuestro país. El doctor José Narro Robles, en materia de salud, ha sido director de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2007 al 2015. Tan solo con estas responsabilidades, se ha dejado ya una profunda huella en los universitarios y en los trabajadores de la salud, como son el personal médico, de enfermería, de trabajo social, de odontología, de la química, psicología, entre otras muchas ramas y especialidades. Marca que, por cierto, no se quita con la primera lavada. Si a eso se le añade que el doctor José Narro Robles fue secretario general en el IMSS, subsecretario en la Secretaría de Gobernación y secretario de Salud de nuestro país, lo convierte de inmediato en una de las voces con mayor calificación y renombre para hablar de todo lo relacionado con las políticas públicas de salud y de educación, no solamente en México, sino en el mundo. En la academia, el doctor Narro se distingue por sus aportes a la investigación en salud, con más de 116 artículos y capítulos de libros, así como ser miembro de diversas academias. La Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, la del Royal College of Physicians de Londres, de la Real Academia Nacional de Medicina de España y profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, entre otros. Así que, jefe Narro, es un honor contar con su presencia en este espacio. Muchas gracias y sea usted bienvenido. Al contrario, me da un enorme gusto de verdad estar en este espacio, querido Jorge, y recordar eh, momentos, situaciones, tener vivencias, traer a la memoria algunos de esos espacios que en la salud particularmente, no solo, pero particularmente nos han articulado. Para mí es un privilegio. Jefe, sabe el cariño y el respeto que se le tiene. Y jefe Narro, el haber tenido la alta responsabilidad de ser director de la Facultad de Medicina de la UNAM y luego rector de la misma universidad, significa por supuesto una gran responsabilidad. Insisto, de formar a muchos trabajadores de la salud que además hicieron frente a la pandemia. Trabajadores que, por cierto, le han dado en esta contingencia todo, su vida inclusive, y que en esta pandemia además se le ha dado como nunca la visibilidad a la importancia que tienen. Es en este sentido, doctor Narro, que le pregunto, ¿cómo ha influido la formación, la educación y los valores adquiridos por el personal de salud para enfrentar la pandemia? Primero, la del virus H1N1 y ahora con visión de presente, la de la COVID-19, y si considerara usted que deben incorporarse otras habilidades y competencias frente a estos nuevos retos. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, por esta pregunta, porque nos lleva, en mi opinión, a uno de los asuntos fundamentales. Soy uno de los que están convencidos de que los trabajadores de la salud se mueven precisamente por lo que usted dice, por valores, por principios, por una vocación, por un compromiso. Eso es lo que mueve a los trabajadores de la salud. No solo ahora, en el pasado. Y yo estoy seguro que así va a seguir siendo. Hay en todos los profesionales, todos los trabajadores de la salud, esa condición de dar un servicio. Las nuestras, lo pongo en plural, las profesiones de la salud tienen que ver con eso, con la posibilidad de darle a quien necesita, a un paciente, a una familia que tiene un enfermo, consuelo y solución
cuando la hay, cuando se puede. Por lo menos ese consuelo y ese acompañamiento. Los valores son fundamentales. Los valores en este caso implican el estar cerca de la gente, el preocuparse por ellos, el tener la motivación que le da a uno el saber que se está haciendo un esfuerzo para que la persona enferma recupere la salud, para que quien desafortunadamente no puede salir adelante, y lo hemos vivido en esta pandemia, tenga por lo menos las condiciones de dignidad, de atención, de afecto, de cercanía. Entonces, ahí están muchos de los valores. Y con esos valores que se aprenden, que se ven, que se incorporan cuando uno ve a un maestro o a otro profesional que actúa con esa condición, se presta el servicio. Yo estoy totalmente convencido que a los distintos gremios, a las diversas profesiones que van desde la enfermería o la odontología, ya lo dijo usted, al caso de la medicina o la química, el trabajo social, pero también la administración, la economía, muchas disciplinas y por supuesto trabajadores que con mucha modestia, con mucha sencillez, pero trabajan sirviendo y apoyando a esos profesionales y a los pacientes. ¿Qué decimos del caso de un técnico? ¿Qué decir del caso de un camillero, del personal de intendencia, del personal de seguridad? Todos los trabajadores de la salud, y lo hemos visto, se han desplegado para dar un servicio. Y lo comentaba usted, doctor, a veces a costo de la vida propia. En ocasiones, siempre poniendo en riesgo lo propio, pero también incluso el caso de la familia. Entonces, se trata de una profesión que históricamente así se ha comportado y que yo no tengo duda se seguirá comportando en el futuro. ¿Qué hay que incorporar? Mayores capacidades para reaccionar, no solo entre los trabajadores de la salud, en específico quienes están en el área de atención, pero también el personal que está en las áreas de planeación, de vigilancia epidemiológica, de supervisión, para poder actuar con mayor prontitud y poder salir adelante de momentos tan complicados como los que el mundo ha vivido, como los que México está viviendo. Estamos hablando de cientos de millones, de 163 millones de casos en el mundo. Estamos hablando de millones de defunciones en el mundo, 3.4 millones, casi 3 millones y medio de defunciones. Y con todo y el subregistro que se da y que existe en muchas partes o en todas las naciones prácticamente. Entonces, ahí están acompañando a los trabajadores de la salud, la historia, los principios y los grandes valores que les han caracterizado. Fíjese, jefe, que con estas palabras que nos acaba de regalar y sobre todo con este comentario de los millones de muertos, usted siempre nos ha inculcado una frase que por lo menos a mí me ha marcado y dice que la salud no lo es todo, pero sin ella realmente no hay nada. Y además de estos 3.4 millones de muertos, pues hay muchos que perdieron la salud y que afortunadamente no murieron. Así que cuando se habla del impacto de las enfermedades en la población, sobre todo si tienen como esta un alcance global como las pandemias, no solo es importante, jefe, hablar de sus efectos sanitarios, que por mucho de sobra ya lo hemos tocado, sino que además es muy relevante analizar los efectos económicos en las sociedades. Esto, por ejemplo,
nos ha permitido observar las grandes desigualdades que existen entre países, incluida la dificultad para el acceso a los servicios de salud. Es en este sentido que el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, mencionaba que la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades en los países y por supuesto también entre ellos, y que las personas más pobres y marginadas han sido las más perjudicadas, tanto en la pérdida de vidas como también en los medios de subsistencia. Inclusive mencionó que al menos la mitad de la población mundial carece aún de acceso a los servicios de salud esenciales y que se suman año con tristeza a la pobreza casi 100 millones de personas. En su opinión, doctor Narro, ¿cree que la pandemia de la COVID-19 sea realmente el impulso que hacía falta en el mundo para lograr mejorar la equidad en salud? Desearía, Jorge, desearía que esta desgracia, esta catástrofe, esta situación del mundo y de México orillara globalmente a la humanidad a cambiar en muchos sentidos, a ser más responsable, respetuosa con la cadena de vida del planeta, a cuidar más el ambiente y a otras especies, a tener cuidado con esa cadena de vida que se establece. Desearía que en el caso de nuestro país, esta situación terrible que ha afectado en la cifra mínima aceptable a 220,000 personas que perdieron la vida, a cientos de miles otra vez de familias que resultaron afectadas con la pérdida de uno o más integrantes de la familia. Y eso sin sumar todos los enfermos que pasaron un momento de enorme gravedad, de gran riesgo. Y efectivamente, resulta que esto no ha tenido efectos solo sobre la salud de la persona, de las personas o de las colectividades. Resulta que un problema de esta naturaleza que muchos jefes de Estado han calificado, Jorge, como la peor situación después de la Segunda Guerra Mundial, que quiere decir en los últimos 75 años la calamidad más estremecedora que ha enfrentado la humanidad en su conjunto, porque son prácticamente todos los países, pequeños países insulares incluso, que han tenido casos y la inmensa mayoría de ellos que han tenido pérdida de vidas. Pero creo que no va a ser esa situación. A mí me encantaría decir, nos pasó esto, qué duro, qué doloroso, cuánto luto hay en México y en las familias mexicanas. Pero aprendamos de esto y transformemos nuestros servicios. Revaloremos, pero de verdad, la condición de la salud, el valor, la importancia de la salud. Me encantaría que pudiéramos surgir o hacer surgir de esta desgracia un servicio nacional de salud que pudiera hacerse cargo sin distinción de condición laboral, económica, de ubicación geográfica, de situación educacional, económica, de empleo, de ingreso, sin ninguna otra distinción que la de saber que son mexicanos, mexicanas, y que pudiera ser de cobertura universal, que pudiera estar descentralizado, porque México es un país extraordinariamente heterogéneo en sus condiciones y muy grande. Me encantaría que fuera un sistema que pudiera integrar lo público, que fuera preferentemente público, financiado públicamente, pero que también tomara en cuenta al sector privado, que pudiera tener ese sistema una base en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, en el cuidado, en el primer nivel de atención y que estuviera debidamente canalizado, con buen abasto, con buenos programas
para prevenir la enfermedad y para recuperar la salud cuando así se requiere, que atendiera no solo los padecimientos transmisibles, sino también y de manera fundamental los no transmisibles, que atendiera los riesgos de la salud, que pudiera combatir la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, las adicciones, muchas situaciones que afectan a la salud y que tomara muy en cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser partícipes de nuestra condición de salud. Yo tuve un maestro, un gran maestro, el doctor Rodríguez Domínguez, que siempre nos decía, nadie puede ser sano por ustedes. Ustedes tienen que procurar esa condición de salud. México forma parte, por desgracia, de la región más desigual del planeta. México tiene una enorme desigualdad. Cuando uno revisa las cifras, los datos, uno se da cuenta que estamos muy abajo respecto de lo que deberíamos tener, que estamos realmente en los sitios de mayor desigualdad. Cuando uno ve, Jorge, lo que pasa con países como México y otros de América Latina, uno termina dándose cuenta que entre los 20 países más desiguales están los de América Latina, México incluido, y los del África subsahariana primordialmente. Ahí se concentra. Es tiempo de decir en México y ojalá en el mundo, ya no, nunca más esto. Fuera, combatamos la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la carencia de servicios de salud, por supuesto, pero también de acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, alejamiento de las excretas, basuras, en fin, y con una actitud responsable frente al ambiente. Estamos no solo viendo, sufriendo las repercusiones que tiene el cambio climático en el mundo. Eso afecta a todos, pero como siempre, estas calamidades que no son de los ricos afectan más a los pobres. Se acentúa la desigualdad. Jefe Narro, siempre cuando uno lo escucha, varias aspiraciones al personal de salud se le vienen a la mente y voy a tomar una de sus palabras, de sus frases ahora. Es tiempo. Y yo creo que exactamente es tiempo. Esta pandemia por lo menos le ha puesto foco a que debemos de cambiar quizás la mirada y poner ese blanco para poder atinar en la mira. Y tocaba usted un tema sustantivo que es la corresponsabilidad en lo individual y en lo colectivo. Sin embargo, por último, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Es un hecho que la pandemia aún no termina, lo cual es evidente tan solo al observar el epicentro actual localizado en la India, en Brasil, y además acompañados, entre otras cosas, con el temor de las diversas variantes del virus. Es decir, aún pareciera que falta tiempo para poder superarla y vacunar a todas las personas del mundo. El hastío y la desesperación del ser humano además es evidente y con ello cada vez es más difícil, hablando de corresponsabilidad, poder respetar las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del cubrebocas, entre otras cosas. Al respecto, jefe Narro, ¿cuál es su valoración de lo que todavía falta en esta segunda pandemia del siglo XXI? Nos falta mucho. Nos falta acciones para poder tener la seguridad o cierto nivel de seguridad que vamos en la ruta de lo correcto. No hay ninguna duda, Jorge, que en las últimas semanas en nuestro país, por fortuna, ha habido una disminución de casos y de defunciones. Pero no hay ninguna duda que eso también ya lo vimos en otros países y que han tenido una segunda ola y que pueden tener incluso
un tercer momento. No hay que bajar la guardia. Este es tiempo de seguir redoblando los esfuerzos para prevenir los contagios, para identificar de manera temprana a las personas que están contagiadas, para estudiarlos, aislarlos y estudiar a sus contactos y ponerlos en tanto se sabe si tienen o no la infección, ponerlos en cuarentena. Este es tiempo todavía de tomar muchas de las medidas que ya conocemos y que usted ya refirió. Este es momento de fortalecer la vacunación. Y aquí yo quiero hacer un señalamiento. Es realmente la experiencia vivida extraordinaria. Jorge, estamos hablando de una enfermedad, de un virus que hace 18 meses era prácticamente desconocido. En noviembre, diciembre de 2019 se registraron los primeros casos y no se tenía claridad de qué se trataba, qué era. Es hasta finales de diciembre, principio de enero, cuando empieza el conocimiento, la ciencia, a aclarar un poco, a delimitar a la enfermedad y de lo que se trataba. No sabíamos cómo se transmitía, no sabíamos cuál era el periodo de incubación, no sabíamos cuál era su comportamiento, no sabíamos cómo se trataba. Y resulta que 18 meses después, un año y medio después, tenemos vacunas en plural, no una, no dos, no tres, no cinco, muchas vacunas. Y resulta que a estas alturas, cuando la primera persona que se vacunó fue en los primeros días de diciembre, no tengo presente si es el 6, 7, 8, pero por ahí, en uno de estos 3 días, 6, 7, 8 de diciembre, en Reino Unido, la primera persona que formalmente, ya como parte del programa, no en la parte experimental de prueba del protocolo de investigación clínica que se formula, recibe la primera dosis. Bueno, y resulta que 6 meses después, consulté el dato hoy por la mañana en la Universidad de Johns Hopkins, pues resulta que prácticamente si uno redondea la cifra, 1.500 millones de dosis han sido aplicadas. Entonces, es realmente algo muy, muy importante. No lo habíamos visto nunca antes en la historia. Y ahí está la ciencia, ahí está el desarrollo tecnológico, ahí está, por supuesto, la articulación, la coordinación de esfuerzos de los sectores público y privado, del sector gubernamental y de las áreas académicas y de investigación. Ahí está presente un esfuerzo articulado. La vacunación. Hay que fortalecer todavía mucho más a la información y hay que hacer algunos ajustes. Yo no tengo ninguna duda. Nuestra estrategia, perdón, no ha sido efectiva. Si lo hubiera sido, no tendríamos oficialmente 220,000 defunciones en México y extraoficialmente en las valoraciones del exterior, más de 600,000 defunciones, según el Instituto de Métrica y Evaluación en Salud de la Universidad del Estado de Washington. Entonces, por supuesto, y ahí hay muchas otras valoraciones. Tenemos que reconocer, porque cuando no se reconoce un problema, no se soluciona ese problema. El papel del Consejo de Salubridad General, la necesidad de que se tenga un manejo mucho más colectivo, colegiado que individual o personal.
sistemas de información y de predicción mejores, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, sin duda alguna, pruebas, más pruebas diagnósticas, lo dijo en su momento, por allá de marzo del año pasado, el director general, el doctor Tedros, dijo en la traducción al español, pruebas, pruebas y más pruebas. Eso es lo que tenemos. Y finalmente, usted lo señaló y yo estoy totalmente de acuerdo. Un problema tan complejo y tan grave amerita y requiere una solución o un planteamiento de solución integral. Lo médico, sí, por supuesto. Lo sanitario, sin duda. Pero también la economía, también los efectos sociales. Nuestros niños no han socializado, tienen un año de no ir a las condiciones normales de su escuela. Tenemos que pensar en ellos y tenemos, estoy seguro y convencido, que actuar en unidad. Necesitamos unidad para salir adelante. Y de verdad, Jorge, muchísimas gracias, doctor Guerrero, por esta oportunidad, por esta ocasión que usted me brinda de poder platicar con usted y a través de la maravillosa vía de la comunicación electrónica con quién sabe quién. Jefe, fíjese que por todo lo que usted comenta, por ello es muy, muy importante dejar estos testimonios e invitar a personalidades como usted. Ya lo decía yo cuando traté de descubrir su currícula y de platicársela, pues aquí, como usted dice, a quienes nos ven, sea quien sea, pero además porque estamos viviendo historia. Y usted lo decía muy bien, quizá con un conocedor profundo de la historia de la medicina, además que es usted, pues estas palabras dichas en menos de un año, tener tantos adelantos tecnológicos, pues le da una enorme visibilidad al valor de la tecnología, que también lo mencionaba, pero sobre todo de la ciencia, de la metodología, no del yo creo, del me parece, del me dijeron, en mi experiencia, sino de las rutas de a de veras, las científicas. Y creo que esto, por eso este esfuerzo vale mucho la pena, porque al igual que usted, se están invitando a muchos científicos para hablar de ello. Y yo, jefe, pues le quiero agradecer mucho su participación, poder transmitir conocimiento al auditorio, pero sobre todo le agradezco siempre las atenciones que tiene a mi persona. Muchas gracias, jefe, y si quisiera usted ya agregar algo más, sino para despedir con mucho gusto y muchas gracias, doctor. No, nada más terminar con una nota de optimismo. Esto ha sido muy doloroso, muy, muy doloroso. Para quienes trabajamos en el campo de la salud en distintos espacios, a veces clínicos, a veces de servicio en el campo de la salud pública, de la administración de servicios de salud, en ocasiones más en la investigación básica, en ocasiones articulando las cosas. Pero a quienes tenemos una vocación y un compromiso con la salud, nos duele, como usted lo señaló, todo lo que pasa. Pero vamos a salir adelante. La grandeza de nuestro país está presente y no hay ninguna duda, en mi opinión muy modesta, que con todo ese dolor va México a vencer la dificultad. Y lo único que requerimos es eso, tratar de articularnos, de unirnos, de tener un trabajo consistente, de ver hacia adelante, de ver al futuro, de creer en jóvenes como quien está detrás de esta cámara para que las cosas puedan salir adelante. Enhorabuena y de verdad mi gratitud, mi reconocimiento, estimado Jorge. Muchas gracias, jefe, y usted sabe el cariño y respeto que le tengo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes.